Capítulo 1. Noticias lejanas. En la normalidad del amanecer, las noticias de incidentes aislados comenzaron a esparcirse. Al principio, eran solo rumores, historias de viajeros y titulares sensacionalistas en informativos de poca monta. Pero lo que empezó como comentarios cómicos en las esquinas y bares y cafés, pronto se convirtió en una realidad imposible de ignorar. La gente hablaba de los muertos que no se quedaban muertos, de cuerpos que se levantaban con un hambre insaciable. Al principio, las autoridades lo negaron, pero las evidencias se acumulaban como pilas de periódicos en las esquinas. Vídeos borrosos en las redes, testimonios aterrados. En la pequeña ciudad de Jalisco, la vida seguía su curso, ajena a los horrores que se gestaban en las sombras del mundo. Las mañanas eran para el café y las medialunas, no para los zombis. Sin embargo, esa inocencia estaba a punto de terminar. La noticia llegó con el sol, una transmisión interrumpida en todas las radios y televisores. Un comunicado del gobierno, frío y directo, informaba sobre la cuarentena de varias ciudades importantes. Jalisco no estaba en la lista. Pero el miedo no entendía de geografía. La gente se agolpaba en los supermercados, las farmacias y las estaciones de servicio. Las calles, antes llenas de la calma de un pueblo pequeño, ahora resonaban con el caos de una población al borde del pánico. Jalisco, aunque no estaba en la lista oficial de cuarentena, sentía el peso de la incertidumbre. Las conversaciones se teñían de un tono grave, y las miradas se cruzaban cargadas de preguntas sin respuesta. La rutina diaria se transformaba lentamente en una serie de rituales para evitar el contagio. Lavarse las manos hasta que la piel se irritaba, evitar el contacto visual. Como si los ojos pudieran transmitir más que el miedo. En las redes sociales, las teorías de conspiración florecían como hongos después de la lluvia. Algunos decían que el virus era un experimento escapado de un laboratorio secreto, otros, que era el castigo de una deidad olvidada. Pero más allá de las especulaciones, una verdad se hacía cada vez más clara: nadie estaba realmente preparado para enfrentar lo que venía. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa aislada del bullicio, Martín despertaba con la noticia. Su teléfono había estado vibrando sin cesar, lleno de mensajes de amigos y familiares preocupados. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. El amanecer era espléndido, pero también la promesa de un día lleno de incógnitas. Decidió que era mejor estar informado que permanecer en la ignorancia. Así que encendió la radio. La voz del locutor era calmada. Pero sus palabras no ofrecían consuelo. Se insta a la población a mantenerse en sus hogares, a no ceder al pánico y a esperar más instrucciones, decía. Martín apagó la radio. Sabía que el verdadero desafío no era el virus en sí, sino el miedo que se esparcía más rápido que cualquier enfermedad. Con un suspiro, se preparó para lo que sería, sin saberlo, su último desayuno en soledad. Mientras mordía su tostada, no podía dejar de pensar en los zombis. ¿Serían como en las películas? ¿O acaso sería algo peor? Algo que la ficción no había podido imaginar. La respuesta, temía, no tardaría en revelarse. Martín era un hombre de rutinas simples y placeres modestos. Trabajaba desde casa como programador, una profesión que le permitía mantenerse alejado del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad de su hogar. No era un hombre de muchas amistades, pero las pocas que tenía, las valoraba como tesoros. Sus amigos eran principalmente colegas de trabajo y viejos compañeros de la universidad, con quienes mantenía contacto a través de juegos en línea y charlas virtuales. A pesar de la distancia física, la tecnología les permitía mantenerse unidos, compartiendo triunfos y fracasos tanto en el mundo virtual como en el real. La noticia del brote los había tomado por sorpresa durante una de sus partidas nocturnas. Entre broma y broma, habían comentado sobre cómo sería sobrevivir a un apocalipsis zombie, sin saber que la ficción estaba a punto de convertirse en realidad. Ahora, esos mensajes de preocupación en su teléfono eran un recordatorio de que la amenaza era seria y cercana. La relación con sus amigos siempre había sido de apoyo mutuo. Aunque Martín prefería la soledad, sabía que en momentos de crisis, como el que se avecinaba, necesitaría de esa red de seguridad emocional que sus amigos representaban. Habían superado desafíos antes, y aunque ninguno era un experto en supervivencia, confiaban en su ingenio colectivo para enfrentar lo que venía.
Mientras contemplaba el amanecer, Martín no podía evitar sentir una mezcla de temor y curiosidad. ¿Cómo reaccionarían sus amigos ante la verdadera posibilidad de un brote zombie? ¿Podrían aplicar las estrategias de sus juegos a la vida real? ¿O acaso el miedo los paralizaría? Decidido a no quedarse con la duda, tomó su teléfono y marcó a Lucas. Su amigo más cercano. La llamada sonó varias veces antes de que una voz somnolienta contestara al otro lado. Martín, ¿qué pasa? Es muy temprano para. La voz de Lucas se detuvo al percibir la seriedad en el tono de Martín. Lucas. Es sobre el brote, hay que poner en práctica todo lo que hemos aprendido, dijo Martín con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. La conversación que siguió sería el inicio de un plan, uno que pondría a prueba su amistad. La respuesta de Lucas fue un silencio inicial, seguido de un suspiro pesado. Está bien, Martín. Reunámonos en tu casa en 1 hora. Hablaré con los demás, dijo finalmente, la voz cargada de una resolución que no admitía réplica. 1 hora más tarde, la pequeña casa aislada de Martín se había convertido en el centro de operaciones de un grupo improbable de supervivientes. Lucas llegó primero, seguido de Elena, la estratega del grupo, y Tomás, el más práctico y siempre preparado para cualquier eventualidad. Juntos, habían compartido innumerables aventuras en el mundo digital, pero nada los había preparado para esto. Martín les mostró las noticias, los mapas de las zonas en cuarentena y los informes de los primeros encuentros con los infectados. La gravedad de la situación se asentó en la habitación como una densa niebla. Tenemos que ser inteligentes, dijo Elena, mirando los datos. Si esto es como los juegos, necesitamos un refugio, suministros, muchos suministros, Elena, Tomás, armas. Y un plan. Tomás asintió, sacando de su mochila varios dispositivos y herramientas. He estado preparando esto por años, por si acaso. No pensé que sería para zombies, pero, aquí estamos. Lucas, que había estado en silencio, finalmente habló. No podemos quedarnos aquí. Martín, nuestras casas no son muy seguras, y si esto se extiende, quedaremos atrapados. Necesitamos movernos antes de que sea demasiado tarde. El grupo pasó horas discutiendo, planificando y preparándose. Decidieron que su primera tarea sería asegurar un vehículo grande y confiable. Luego recolectar suministros de los lugares menos concurridos posibles. La experiencia en juegos de estrategia y supervivencia se convirtió en su mejor recurso, y cada uno aportó sus habilidades únicas al plan. Mientras el sol se ponía, el grupo estaba listo. Martín miró a sus amigos. No sé qué nos espera, dijo. Pero no hay nadie más con quien preferiría enfrentar esto que con ustedes. Con un mapa marcado y una lista de suministros, el grupo de amigos se embarcó en su misión. No sabían si el amanecer traería esperanza o desesperación, pero estaban decididos a sobrevivir. La noche cayó sobre Jalisco con una quietud inusual. Las calles, normalmente llenas de vida nocturna, estaban desiertas, como si sus habitantes intuyeran el peligro que se cernía en la oscuridad. En la casa de Martín, la luz de una lámpara era el único signo de actividad en la vecindad. Dentro, el grupo de amigos continuaba su planificación. Martín, Lucas, Elena y Tomás, Clara y Celina repasaban la lista de suministros, cada uno aportando ideas basadas en sus habilidades y conocimientos. Necesitamos pensar en todo, desde comida y agua hasta medicamentos y armas improvisadas, decía Martín, marcando cada ítem en la lista. Elena, con su mente analítica, sugería rutas de escape y posibles refugios. Hay una serie de cabañas en las montañas a unas horas de aquí. Podríamos dirigirnos allí si la ciudad se complica, propuso, extendiendo un mapa sobre la mesa. Lucas, siempre el más calmado, mantenía la moral del grupo. No vamos a caer. Somos estrategas, si alguien puede sobrevivir a esto, somos nosotros, afirmaba con una sonrisa que intentaba ser reconfortante. Tomás, por su parte, había convertido su mochila en un verdadero kit de supervivencia. Tengo linternas, baterías, un botiquín de primeros auxilios, y hasta un manual de supervivencia. No es mucho, pero es un comienzo, decía, mostrando su equipaje. La conversación se extendió hasta altas horas de la madrugada. Planearon, discutieron y, a pesar de la gravedad de la situación, incluso se permitieron reír. La amistad que habían forjado a lo largo de los años les daba fuerza.
Y aunque el futuro era incierto, estaban decididos. Finalmente, agotados pero preparados, decidieron descansar unas horas antes de emprender su viaje al amanecer. Se turnarían para vigilar, asegurándose de que nada perturbara su breve respiro. Martín se acostó en su cama, mirando el techo en la oscuridad. Pensamientos sobre el brote, los zombies y el futuro de la humanidad giraban en su mente. Pero en el fondo, una chispa de esperanza persistía. No estaban solos en esto, tenían un plan y, lo más importante, tenían el uno al otro. Con esa última reflexión, Martín cerró los ojos, no para escapar de la realidad, sino para enfrentarla con renovadas fuerzas al día siguiente. La madrugada traía consigo un silencio sepulcral, roto únicamente por el ocasional ladrido de un perro a lo lejos. Martín y sus amigos, exhaustos pero alerta, apenas habían cerrado los ojos cuando un sonido inesperado los sacó de su letargo. Un golpeteo suave, casi imperceptible, en la puerta principal. Lucas fue el primero en reaccionar, señalando hacia la entrada con una mirada de alerta. ¿Escucharon eso?, susurró. Todos asintieron, el corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de un encuentro prematuro con los no muertos. Tomás se acercó sigilosamente a la puerta, palote de amasar en mano. Martín lo siguió de cerca, con una linterna apagada, preparado para iluminar al intruso. Elena, con un destornillador firme en su mano, se posicionó detrás de ellos, su respiración contenida. Con un gesto de cabeza, Tomás indicó que abriría la puerta. El golpeteo continuó, más insistente ahora. Conteniendo la respiración, giró lentamente el pomo y abrió la puerta de golpe. Para su sorpresa, no había zombies esperándolos, sino un perro, un couli con un collar luminoso y una nota atada a su cuello. Martín bajó la linterna, y todos soltaron un suspiro de alivio mezclado con confusión. Lucas se agachó para leer la nota, que decía: «Ayúdenme, por favor. Estoy atrapada en el sótano de mi casa. Los zombies no pueden entrar, pero no puedo salir. Sofía». El grupo se miró entre sí, la decisión era clara. Tenían que ayudar a Sofía. Era una oportunidad para hacer más que sobrevivir. Con el amanecer a 1 hora de distancia, se prepararon rápidamente y siguieron al perro, que parecía entender la urgencia de la situación. La ciudad dormía, ajena al pequeño grupo de salvadores que se adentraba en la oscuridad.